Hola, buenos días. Me llamo Miguel Ángel Pardo y este es el primer, y vamos a desarrollar en este vídeo una introducción al software SWIM 5.0 que vamos a desarrollar en esta segunda parte de la asignatura Abastecimiento y Saneamiento de tercer curso del grado de Ingeniería Civil en la especialidad de Hidráulica, Hidrología. El software SWIM se caracteriza, o sea, vais a ver, ahora lo analizaremos, vais a ver que es muy similar al interfaz gráfico del EPANET. Vale, pues básicamente no tiene nada que ver, aunque el interfaz gráfico es el mismo. ¿Por qué? Voy a pasar otra diapositiva para adelante, porque lo ha desarrollado la Environmental Protection Agency de Estados Unidos. Es decir, es exactamente igual que el EPANET, ha sido desarrollado por esta Agencia de Protección Medioambiental norteamericana de los Estados Unidos y tiene las mismas ventajas que EPANET. La principal es un software gratuito. De hecho, ahí os dejo el link si os lo queréis descargar en inglés. Yo utilizo la versión inglesa, pero bueno, entiendo que está traducido a muchísimos idiomas y bueno, pues os la podéis descargar en el idioma que queráis. ¿Por qué este software es el más utilizado? Pues sobre todo porque es gratuito y calcula bien, ¿vale? Entonces ahora me voy otra vez para adelante y decimos, oye, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es, bueno, vamos a ver un poquito las características de este software. Vamos a ver los conceptos, cómo podremos calcular, qué es lo que estamos calculando y los pasos que deberemos dar para desarrollar un proyecto. Entonces, SWIM, claro, ya no estamos en redes de abastecimiento. Hasta ahora en el desarrollo de la asignatura hemos trabajado con abastecimiento de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua fluía por efecto de la presión, eran flujos presurizados. Claro, el agua la tendencia natural del agua no es llegar hasta mi grifo, que vivo en un cuarto o en un octavo. Pues la tendencia natural es fluir según lámina libre. Fundamentalmente esto es lo que estamos regulando con SWIM, es decir, estamos simulando flujos en redes de saneamiento. Supongo que lo estaréis ya viendo en teoría y si no os lo comento yo. Las características fundamentales de las redes de saneamiento que estamos analizando pues son generalmente en España a día de hoy, en marzo de 2020, son fundamentalmente de tipo unitarias. ¿Eso qué quiere decir? Que se transporta tanto agua residual, lo que se conocen como aguas negras, y también se recogen aguas de pluviales. De tal manera que ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que en una misma tubería, y más aquí en Alicante, que estamos en una zona con mucha torrencialidad, o sea, estamos en una zona de precipitaciones muy fuertes, eso ya lo analizasteis el año pasado en la asignatura de Hidráulica y Hidrología. Bueno, pues aquí lo que vamos a ver es que vamos a analizar una red de distribución que durante 350 y tantos días al año va a llevar un caudal relativamente constante y pequeñito, pero va a haber 10 días en el que se van a producir picos de caudal muy fuertes. Pues entonces nosotros lo que tenemos que analizar es, primero, tendremos que utilizar SWIM para estudiar cómo funciona la red de saneamiento frente a estos tipos de funcionamiento. Por eso, aquí ¿qué es lo que dice? Bueno, pues modelamos los procesos de lluvias correntías, es decir, vamos a tener en cuenta las lluvias y su propagación a partir de las redes de saneamiento. Pues veremos cómo considerar en SWIM todas las características que se producen. Se pueden realizar cálculos puntuales o simulaciones a largo plazo. Pues ya os digo yo que lo que vamos a hacer en prácticas va a ser pues los dos primeros casos. Realizaremos primero unas mismas prácticas representando los mismos problemas que hemos desarrollado en la clase de prácticas y luego veremos cómo a partir de una red cualquiera desarrollaremos estos estudios a largo plazo. Está claro que a mano nosotros somos capaces de calcular un instante puntual o una pequeña evolución. Sin embargo, para eso tenemos al ordenador, para eso tenemos un software como SWIM que lo que nos va a permitir va a ser realizar estos estudios a largo.
Claro, lógicamente también en SWIM no podemos realizar estudios de tipo cuantitativo, que es lo que estaba yo comentando, de analizar las puntas de lluvia, etcétera, pero también podremos realizar simulaciones de calidad. Principalmente se ha desarrollado SWIM para entornos urbanos, aunque también puede utilizarse en otros ámbitos. Deciros que para el entorno rural tenéis otra serie de software que ya analizaréis. El primero sería la modelación hidrológica en el entorno rural. Se utiliza el software HKHMS, que ese software os lo explicarán en primer curso de ingeniería de caminos. Y luego también podréis analizar el funcionamiento hidráulico en el entorno rural, que es lo típico de ingeniería fluvial, análisis de barrancos, etcétera, etcétera, y ese es el software EGRAS. EGRAS lo analizaréis también, lo veréis mínimamente cómo utilizarlo en la asignatura de ingeniería fluvial, que es la optativa del grado de ingeniería civil. Os recomiendo que la elijáis, que es una asignatura muy interesante y que os va a gustar. Dicho esto, pues hemos visto un poquito lo que podemos hacer, ¿vale? Lo que podemos hacer con SWIM, lo que simulamos. Esta es la primera pantalla que podéis la primera pantalla, o sea, un poquito la presentación, que es esto, quién lo ha desarrollado, etcétera. Cuando os lo bajáis, encontraréis un icono como este de aquí que os muestro. Entonces, cuando haces doble clic, este es el interfaz gráfico que tenemos. Bueno, como os he dicho, es muy similar al interfaz gráfico del EPANET. Sin embargo, se ve que aquí hay cosas distintas. Hay opciones de tipo climáticas, de hidrología, etc. Es decir, tipo hidráulico. Aquí se nota que hay más elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy? Vamos a comentar qué son cada uno de los elementos para que en la siguiente clase ya seamos capaces de utilizarlos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues como en el SWIM tenemos unos elementos que se llaman subcuencas. Aquí veréis, es este icono de aquí. Fijaros que os dice añadir una cuenca o una subcuenca. Esto representaría las áreas de terreno que reciben la lluvia y generan escorrentía. Recibe la lluvia y también la carga contaminante, ¿no? Y en estos elementos se contemplan los procesos hidrológicos. ¿Cómo qué? Pues se contemplan los almacenamientos en charcos, se contemplan la infiltración en el terreno, etc. Eso ya lo analizaremos detenidamente. ¿Qué tenemos después? Pues luego todas esas subcuencas transporten el agua si se produce escorrentía. Os he dicho que se producían todos los fenómenos, los procesos hidrológicos, es decir, sobre las áreas sobre las que llueve, sobre ellas se produce infiltración, sobre ellos se produce el almacenamiento en depresiones, los charcos que he comentado anteriormente, y también se produce otra de las características fundamentales, que es la que más nos interesa a nosotros, que es la producción de escorrentía. La producción de escorrentía realmente nosotros aquí, ¿cómo lo hemos simulado? Lo hemos simulado con un transporte de agua hacia unos nudos. Es decir, unos nudos que es lo que nosotros conocemos como uniones. Unos nudos es un pozo de registro. El nudo se marca con este icono de aquí. Que esto sería añadir un nudo. Un nudo ahora no es como en el EPANET, que es un punto en el que sale el agua. Aquí es justo lo contrario, es un pozo de registro que recoge agua de las subcuencas. Bien, tenéis que recordar que era un pozo de registro. Un pozo de registro simplemente es una zona donde es un lugar geométrico en el que se recogen estas aguas y del que salen ya una tubería hacia los puntos bajos de la red. Fijaros que aquí, lo he dicho antes, pero es preciso subrayarlo, el agua se mueve por el efecto de la gravedad. Es decir, el flujo se produce por efecto, se produce en lámina libre y debido a que existe una fuerza que se llama gravedad. Por tanto,
¿Eso qué nos va a decir? El agua siempre va a fluir desde los puntos altos hacia los puntos bajos. Es decir, directamente nosotros ya, siempre que podamos, vamos a elegir el punto de salida de nuestro sector que estamos calculando y dimensionando en la zona más baja. Aquí la flecha entre estos pozos de registro quiere decir que el caudal circula entre uno y otro. Pues bueno, lo que está claro es que la cota del punto bajo del pozo de registro este de aquí seguro que va a ser menor que aquí. ¿Por qué? Porque si este punto fuera alto, el agua no subiría, el agua no sube, el agua siempre baja, ¿vale? Porque no está presurizada. ¿Que en algunos sitios tenemos flujo a presión? Bueno, pues lo que está claro es que nosotros derivamos el fluido hasta los puntos bajos y luego los movemos hacia los puntos altos. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, un poquito, yo imagino que todos os lo habéis imaginado, ¿no? Pero se parece lógico que en Alicante no se ponga la depuradora en el castillo de Santa Bárbara. ¿Por qué? No voy a poner la depuradora en el punto alto. ¿Dónde pongo la depuradora? En un punto bajo. ¿Dónde? Pues cerca ya de la zona del puerto, cerca ya del mar. Entonces, bueno, pues esto es un poquito lo que aquí representamos. En todas estas uniones, en todas estas tuberías, bueno, lo que sucede es que se transporta agua hasta ella, se modelan los procesos hidráulicos, es decir, a partir de aquí se ve la hidráulica, podemos calcular la hidráulica, y también el hecho de tener estos pozos de registro, que son más o menos como unos puntos de almacenamiento, son como pequeños depósitos, pues también nos sirve para propagar y amortiguar las avenidas. No sé si alguna vez os habéis parado a ver un pozo de registro cuando vas caminando por la calle. Pues es muy sencillo, cuando vas andando por la calle el pozo de registro simplemente se ve la tapa de la alcantarilla. Suele ser de tipo circular y también en muchas ciudades suele ser pues de hierro forjado. De tal manera, bueno, hierro forjado o de alguna aleación, suele ser de tipo metálico. De tal manera que nosotros lo que vemos cuando llueve mucho, ¿qué es? Que eso seremos capaces de simularlo con SWIM. Lo que sucede cuando la precipitación es muy fuerte o es mayor a la precipitación para un determinado periodo de retorno, cuando son lluvias muy torrenciales, lo que puede suceder, que eso veremos cómo representarlo, es que no solamente que el agua no entra en el pozo, es que desde el pozo sale agua. O sea, seguro que en las recientes lluvias que hemos tenido eso lo habéis observado. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por capacidades hidrológicas en SWIM? Bueno, pues lo que está claro es que nosotros vamos a representar el proceso de producción de escorrentía. Esto estamos nuevamente en la parte anterior de las subcuencas, es decir, estamos contemplando los procesos hidrológicos. ¿Qué procesos hidrológicos? Pues vamos a simular el proceso lluvia-escorrentía. Vamos a ser capaces de modelar la infiltración. Pues lo que está claro es que debemos elegir una limitación del sistema, debemos elegir el mismo modelo para todas las cuencas. ¿Esto qué quiere decir? Mira, si os fijáis, si cogemos y dibujamos en SWIM un área, fijaros que aquí, bueno, hay una serie de datos que luego veremos los datos que hay que darle, y fijaros que él directamente te dice datos de infiltración. Y si pinchamos aquí, nos dan los datos de infiltración. ¿De qué? Del modelo de Horton, que es el que nos sale por defecto. Fijaros que si nosotros nos metemos en opciones de tipo generales, aquí tendremos una serie de datos. Es decir, nosotros aquí le diremos, oye, quiero con el modelo de Horton, de Greenham o el modelo de la curva. Eso lo veremos más adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, si aquí le decimos que queremos el modelo de Greenham, cuando posteriormente pinchamos, tengo que darle aquí Greenham y le doy a aceptar. Fijaros que ahora cuando ya pincho sobre la subcuenca ya me sale por defecto, ya le he marcado antes que tengo que decirle el modelo de infiltración de Greenham y aquí me pide los 3 parámetros
del modelo de Grina. Es decir, elijo un modelo de infiltración cuando se produce la lluvia y elegimos siempre, bueno, y tenemos que utilizar ese modelo de infiltración para todas las cuencas. De todas maneras, también es algo bastante normal, es decir, si estamos utilizando un sistema para el cálculo de infiltración, pues parece lógico utilizarlo en todo el proyecto, no particularizarlo por cada subcuenca. ¿Qué más cosas? Pues nos permite, hidrológicamente, nos permite la acumulación y fusión de nieve. Hay que pensar que este software está pensado para los proyectistas americanos de Estados Unidos. Pues ahí igual sí que pueden tener esos problemas de acumulación y de fusión de nieve. Nosotros aquí, pues eso no lo vamos a utilizar. Pero bueno, que sepáis que existe. También en la subcuenca se puede considerar la evaporación desde la superficie. No la transpiración en vegetales, sino directamente la evaporación. Y bueno, también podemos tener en cuenta la influencia del nivel freático sobre la red de saneamiento. En muchas redes lo que tenemos es que existen zonas donde los acuíferos existentes, cuando suben de nivel, aportan agua a la red de saneamiento. Bueno, pues eso también se puede simular. Luego, desde la parte hidráulica, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues si nosotros cuando tenemos aquí una serie de puntos, pues con este icono, que sería una tubería, lo que podemos simular es la propagación del flujo en redes de tamaño ilimitado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros para nuestro proyecto, el proyecto que vamos a desarrollar aquí, van a ser redes pequeñas, pero con Swing el modelo es robusto, como no puede ser de otra manera, y se pueden representar pues, redes como la de Alicante, como la de cualquier ciudad que nos podamos imaginar. De hecho, existe. Y bueno, de tipo arborescentes o malladas. Yo casi me gustaría tachar aquí el concepto malladas porque es raro que existan redes malladas. Estamos en redes de saneamiento y lo normal es el funcionamiento de tipo ramificado. ¿Y qué más podemos hacer? Pues vamos a poder modelar elementos especiales, depósitos de retención. Aquí tenemos depósitos, aquí tenemos bombas, aquí tenemos, esto es un orificio, una conducción con orificio. Esto sería un vertedero y esto sería un punto de salida. Pues lo que está claro es que podemos modelar elementos especiales con este software. Y luego lo que haremos es que propagaremos la avenida a lo largo de la red de drenaje mediante hipótesis de onda cinemática y onda dinámica. Si os fijáis, aquí nuevamente vamos a opciones, y aquí en opciones tenemos, fijaros aquí que nos da el tipo de modelo, fijaros que nos da tres distintas maneras de calcular, que es lo que dice aquí. Si queremos calcular en steady flow, o vosotros lo diréis en castellano, os parecerá régimen permanente. Régimen permanente quiere decir un estudio puntual. Es lo mismo que tenemos cuando calculamos a mano. Y luego, si queremos realizar estudios de tipo en periodo extendido, sabéis que al igual que Panet, Swim realiza estudios de tipo cuasi estático, es decir, él va analizando cálculos de tipo permanente, pero modifica sus cálculos entre un punto y el siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Que él no te calcula la evolución constante, él te calcula a las 12, las 12 y cuarto, a las 12 y media, a las 12 y 45, y en caso de que exista alguna alteración, que arranque una bomba, que pare una bomba, entonces sí que va al detalle. Es decir, si entre las 12 y 30 y 12 y 45 se produce algún fenómeno que ha de ser tenido en cuenta, sí que considera que a las 12 y 37 se arranca un equipo de bombeo, por ejemplo, y desde las 12 y 30 hasta las 12 y 37 funciona de una manera, y de las 12 y 37 hasta las 12 y 45 funciona de la segunda manera. Es decir, realiza estudios cuasi estáticos a lo largo del tiempo. Pues bien,
estos estudios en periodo extendido que analizaremos pueden ser de dos tipos, de onda cinemática o de onda dinámica. Pues nada, que sepáis que vosotros para nuestros cálculos utilizaremos siempre la onda dinámica. Vale, capacidad de modelación de la calidad del agua. Bueno, pues aquella asociada al elemento a subcuenca. ¿Esto qué quiere decir? Pues en la subcuenca podemos tratar mucho más, podemos añadirle una serie de datos de tipo calidad. ¿Para qué? Para tener en cuenta la acumulación o la remoción de cargas contaminantes. La acumulación o la eliminación de estas cargas contaminantes. Que sepáis que la mayor carga contaminante en las redes de saneamiento se encuentran en el baldeo de calles, es decir, cuando se está produciendo, la limpieza, el first flush que dicen los americanos. Vale, posteriormente, ¿qué se hace? Esta diapositiva está referida al módulo de calidad. Posteriormente, ¿qué se analiza? Se analiza la dispersión de contaminantes a través de las redes de drenaje. SWIM, al igual que EPANET, fueron realmente fueron diseñados para tener en cuenta cómo se dispersan los contaminantes en la red de drenaje. Claro, lo que pasa es que para ser capaces de calcular la dispersión de contaminantes es muy necesario haber resuelto la hidráulica. O sea que tiene una parte hidráulica y luego tiene una parte de calidad, que está basada fundamentalmente en la parte, fundamentalmente requiere del estudio hidráulico. Bien. ¿Qué más? Bueno, pues esto es un poquito... Esta diapositiva representa las distintas capas, los distintos módulos en los que trabaja EPANET. Fijaros que tenemos una zona de tipo atmosférica con información climática, que esto lo representaríamos de esta manera. Pues fijaros que así representaríamos la lluvia. Aquí nos metemos en la lluvia y fijaros, ahora no me deja. Fijaros que una vez nos metemos, pues él nos dice el formato de la lluvia, etcétera, de tipo intensidad con respecto al tiempo, de tipo acumulativa, volumen con respecto al tiempo, etcétera. Entonces nosotros tenemos una serie de datos climáticos, que esto es independiente de nuestro proyecto hidráulico, es decir, llueve lo mismo en la zona donde estamos, independientemente de la red que yo haya instalado. Posteriormente tenemos una capa de tipo, unos estudios de tipo, unas partes que componen el módulo de SWIM que son de tipo físico. ¿Esto qué quiere decir? Que son las subcuencas. Estos tipos físicos recogen la entrada, o sea, lo que es la lluvia, la recogemos en estas subcuencas y modelamos los procesos hidrológicos que se producen, tal y como hemos estado viendo anteriormente. Como hemos dicho, se produce infiltración, producción de escorrentía, hasta el módulo de transporte. Es decir, el módulo de transporte sería el módulo en el que estamos poniendo una serie de tuberías que están vertiendo, fijaros que estoy dibujando una tubería, conectando estos pozos de registro. Pues nosotros tenemos el módulo, aquí las subcuencas, las estoy dibujando aleatoriamente, y posteriormente tenemos la red de transporte que va simbolizada por estos puntos y estas líneas. Módulo de transporte. Oye, que puede tener más cosas, puede tener almacenamientos, etcétera, etcétera, etcétera. También en SWIM existe un módulo de agua subterránea, ya que se puede simular el agua que se percola hacia el acuífero y posteriormente, como hemos dicho, se puede considerar, en caso de aumento del nivel del acuífero, como es esto que muestra aquí, como el agua del acuífero llega a un determinado nivel y entra en nuestra red de saneamiento. Deciros que en el módulo de transporte existe un punto, que es este de aquí, que se llama outfall, si estáis en castellano es un punto de vertido, y el punto de vertido es el punto final. Este punto es muy importante porque nosotros le estamos diciendo a SWIM, este punto es el punto de llegada. ¿Qué es ese outfall? Ese outfall suele ser una depuradora, suele ser la conexión a la red general de la red de saneamiento. De tal manera
que nosotros cuando tenemos ese punto de vertido, en ese punto de vertido nosotros ya no nos preocupamos de lo que sucede después. Es decir, nosotros cuando entregamos el agua en ese punto, entendemos que ya llega la depuradora, que llega donde sea, que lo vertemos donde consideremos, y ya no es un problema que nos preocupa. Es decir, nuestra misión sería dimensionar y analizar las características hidrológicas e hidráulicas de nuestro sector. Y una vez que llegamos a este punto, ya consideramos que el fluido ha salido de nuestro ámbito de estudio. Importantísimo haber puesto ese punto de vertido. Si no se pone ese punto de vertido, el software da resultados erráticos y suele dar errores fatales, es decir, no suele dar resultados. Pero si da resultados malos. Así que un error muy común cuando estamos dimensionando estamos calculando, consiste en no poner ese punto de vertido. Se me ha olvidado deciros una cosa más. He hablado varias veces de dimensionar. Y nuevamente aquí nos surge el mismo problema que anteriormente, que es el mismo problema que teníamos con EPANET. ¿SWIM es un software que sirve para dimensionar? No tenéis por qué saberlo todavía, por eso os lo digo, pero que sepáis que no. Si fuera un software diseñado para dimensionar, existiría aquí en nuestra barra de herramientas un punto que dijera dimensión, sizing, pondría dimensionamiento o sizing o algo de eso. Eso no sucede. Por tanto, ¿qué quiere decir? Pues que no es un software diseñado para tal proceso. Es decir, es un software muy válido y nos va a ser muy útil en nuestro trabajo, pero él solo no va a ser capaz de adoptar las decisiones que tengamos que adoptar en nuestro cálculo. Fijaros que al igual que me sucede en EPANET, aquí como me baja el modelo americano, si lo bajáis el modelo americano debéis de comprobar que las unidades están en litros por segundo, ¿vale? Muy importante. Bueno, quiere decir, igual podéis trabajar en las unidades americanas, como esta aquí, que es galón por minuto, o esto creo que son pies por, no sé, CFS, con sinceridad ahora no sé lo que es. Sé que estos son galones por minuto, estos son megagalones al día, y CFS pues será centipies por, no lo sé, pero será foot, tiene toda la pinta de ser pies. Bueno, el caso es que esa no es la unidad con la que debemos trabajar nosotros. Nosotros con la que debemos trabajar, con la que yo recomiendo, es litros por segundo. ¿Vale? O sea, que sepáis que si estáis utilizando el modelo americano, esta es la unidad que sale por defecto. Aquí, fijaros que también tenemos apagado la aplicación de AutoLength. Es decir, si vosotros aquí si vosotros seleccionáis una tubería, pues te va a salir el valor por defecto, longitud 400. En cambio, si le metéis aquí el AutoLength, si le metéis aquí el autolongitud, no sé cómo será en la versión castellano, si le metéis autolongitud on, lo que tendréis será que directamente te calcula SWIM la longitud de la tubería según las coordenadas X, Y que tenemos de estos dos nudos. Lógicamente, aquí en redes de saneamiento es absurdo poner una tubería con codos. Aquí no existen los codos, aquí los cruces de calle se hacen mediante pozos de registro. Además, la red de saneamiento, al igual que sucede con la red de abastecimiento, no va por las propiedades, es decir, va por la calle. Nunca va esta red de saneamiento dentro de los edificios. En cualquier caso, es lógico que si aquí hay edificaciones, las tuberías que salen que recogen el caudal desde el techo sí que sale, claro, tiene que salir por algún modo hasta llegar hasta el pozo de registro, ¿vale? Bueno, pues con esto creo que más o menos hemos analizado todos los datos del modelo, ¿vale? Vale, esto es un poquito los procesos de cálculo, pues la escorrentía superficial, claro, nosotros lo que vamos a tener en SWIM, o sea, ¿por qué es interesante calcular con SWIM frente a los cálculos que realizamos a mano? Porque nosotros somos capaces de calcular mediante este software no solo el caudal punta,
sino la generación de hidrogramas. Es decir, cuando nosotros estamos viendo cómo llueve, nosotros tendremos en este punto una entrada de caudal variable con el tiempo. Como vosotros ya sabéis hidráulica de la asignatura de segundo, hidrología, vosotros sabéis que si diseñamos calculando el caudal punta con la 5,2 y C, pues tenemos un cálculo del caudal punta, pero el caudal punta no se produce en este nudo, en este nudo, en este nudo y en este nudo. En cada uno de ellos se produce el caudal punta en un instante de tiempo determinado. Por tanto, es un mejor cálculo. Bueno, pues esto está calculado gracias a nuestro software. Vale, ¿y qué tenemos? Pues calculamos, lo primero que tenemos, o sea, tenemos un hidrograma, calcularemos un hidrograma de entrada en nuestros nudos de registro, en nuestros pozos de registro. ¿Cómo lo calcularemos? Bueno, pues según el número de la curva. El número de la curva es un proceso en el cual se calcula la infiltración del mismo modo que se calcula en la curva 5,2 y C. Tiene en cuenta el umbral de escorrentía. Bueno, lo vamos a ver en clase de problemas, pero que lo sepáis cuál sería el caso, ¿no? O sea, tenéis es decir, cuando calculáis el umbral de escorrentía, pues bien, existe una relación entre el número de curva y el umbral de escorrentía. O sea, ¿os acordáis? El umbral de escorrentía quería decir que no se produce escorrentía hasta llegar a ese umbral. Si un terreno tenía, ¿os acordáis que buscabais en las tablas y decíais, este terreno es bosque o es terreno en barbecho? Pues igual tenía un umbral de escorrentía de 20. Eso quiere decir, estoy diciendo números aleatorios, eso quiere decir que de 0 a 20 milímetros todo lo que llueve se lo traga el sistema, pero de 20 en adelante sí que se produce escurrimiento. Pues un poquito el número de curvas, lo mismo. Si utilizáis el modelo de Greenham tenéis otra serie de datos que calcular, y si utilizáis el modelo de Horton la infiltración se calcula de acuerdo con esta expresión. Lógicamente que le tendréis que dar en esta fórmula, le tendréis que dar la infiltración inicial y la infiltración en el infinito, fijaros. Y lógicamente tenéis que dar F0 y FC y la K. La K es la constante con la que se regula la infiltración. Realmente en este modelo, igual que en el número de curva, igual que en el modelo de Greenham, lo que tenemos en cuenta es que inicialmente todo lo que llueva se infiltra. Claro, si llueve por debajo de F0, pues todo se coge, se infiltra. Y aquí se va calculando, ojo, que aquí se calcula la infiltración. Y fijaros cómo la infiltración, claro, si aquí llueve, imaginaos que estos son 20 que he dicho anteriormente. Si llueve 23, pues al principio 3 escurre y los primeros 20 percolan. Pero ¿qué sucede? Que conforme va pasando el tiempo, esos 20 que llueven aquí, pues ahora ya se infiltra menos. Y cuando ya caen 20 aquí, se infiltra muy poquito. O sea, eso básicamente, a mí me gusta mucho comentar la frase del refranero de llueve sobre mojado, pues aquí se ve físicamente cuál es su explicación. Es decir, cuando llueve y ya lleva tiempo lloviendo, se infiltra menos, ¿no? Pues esos son los que tienen en cuenta y eso corresponde con la realidad, ¿no? Pues estos son los modelos con los que calcular la escorrentía superficial. Esto ya lo hemos comentado, que básicamente son los tipos de modelo de cálculo: flujo permanente, onda cinemática y onda dinámica. Y luego, bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Aunque ya lo hemos comentado, pero el flujo permanente solamente calculamos un instante puntual, sin decalaje temporal. No hay efectos de propagación. Y bueno, pues el steady flow es el primer ejemplo que podemos, el régimen permanente, pues es el primer cálculo que realizamos, ¿no? ¿Cuáles son los otros dos? Los de que permiten simulación en periodo extendido son el modelo de la onda cinemática y el modelo de la onda dinámica. Para redes grandes siempre se utiliza el modelo de la onda cinemática. ¿Por qué? Porque para redes grandes con pendientes elevadas. Bueno, pues esta limitación lo que nos dice es que no permite entradas en carga ni reflujos. Vosotros ya digo que para vuestro proyecto utilicéis el modelo de onda dinámica, que ya veréis por qué. Pero si en un futuro os dedicáis a realizar estas simulaciones, utilizadla para redes grandes. Lo que no permite es simular la salida de agua en los pozos de registro, ni considera que el flujo entra en carga. Ojo, que eso es un parámetro que tenéis que tenerlo muy en cuenta. SWIM, bueno, que siempre es flujo en régimen
en régimen libre, flujo en lámina libre, sí que puede existir veces, situaciones en las que debido a una elevada precipitación el software tenga en cuenta que se entra en carga, que era lo que yo comentaba anteriormente, es decir, entra en carga y sale el agua al entrar en carga, ¿qué hace? Pues coge y gana cota y sale por las tapas de los pozos de registro. Pues bien, eso sí nos sucede simulando, los cálculos son erráticos, están mal considerados. Por eso yo siempre digo realizar los cálculos con onda dinámica. ¿Por qué? Porque es el método más completo. Digamos que la ecuación de Saint Venant, que representa el movimiento del flujo, la onda cinemática desprecia algunos parámetros para realizar el cálculo más rápido. En cambio, la onda dinámica los tiene en cuenta todos. Por eso tarda más en calcular, pero bueno, el ordenador trabaja muy rápido. A lo mejor la diferencia es que en vez de 1 segundo es 1,2 segundos para nuestros proyectos. Entonces, para nosotros es la mejor opción. ¿Qué más? Elementos del modelo, pues tenemos las partes visuales, es decir, las partes que nosotros podemos ver en la realidad. ¿Qué son? Pues los pluviómetros o las cuencas existen físicamente. Cuando vamos a ver el proyecto lo vemos. Y también tenemos en cuenta parámetros no visuales, es decir, el clima, la nieve, características de las secciones, calidad de contaminantes, etc. Y ahora aquí lo que vamos a ver es el pluviómetro. Por ejemplo, vamos a ver los elementos del modelo, aunque ya un poquito lo hemos visto. Pues el pluviómetro, que es este de aquí, pues aquí lo que nos dice es los datos de lluvia. ¿Qué datos habría que meter aquí? Pues lo primero, habría que decir qué tipo de lluvia queremos introducir. Cuando le damos aquí a lluvia, bueno, pues aquí si es de tipo, pues pondremos una lluvia de tipo intensidad-duración. Aquí time interval quiere decir cuánto quieres. Fijaros que aquí se dice el salto. O sea, si yo voy a meter una lluvia que yo he obtenido cada hora, pues yo pondría este valor. Si yo pusiera aquí cuarto de hora, lo que digo es que voy a introducir los datos cada cuarto de hora. De 0 a 0,15 tanta lluvia. De 0,15 a 0,30 tanta lluvia. De 0,30 a 0,40, pues aquí esto nos da una serie de datos. Nos permite una serie de posibilidades. Este de aquí es lo de la nieve, no lo tenemos en cuenta. Y aquí lo que nos dice es la lluvia, cómo las podemos introducir. Esto lo veremos en las siguientes prácticas. Si lo queremos introducir numéricamente para lluvias considerado un chaparrón, o si lo queremos meter como un fichero. Si lo metemos como un fichero, es un fichero de extensión .dat, y lo que tendremos en cuenta con ese fichero .dat es las lluvias durante muchísimos años. Por ejemplo, luego veremos en prácticas unas lluvias de cada 2 años. Vale, aquí esto serían más datos. Si pincháis aquí, hacéis doble clic, fijaros, si hacéis doble clic aquí, pues estoy dando botón izquierdo 2 veces, fijaros que os sale el tipo de lluvia. Si nosotros le dijéramos la lluvia 1, pues aquí pondríamos la hora y el valor. Fijaros, como lo he puesto, mi time series sería cada 15 minutos, yo aquí pondría pues a las 0, a las 0,15, 0,30 y el valor de la lluvia en función de la intensidad. Pues estos serían los datos que meteríamos con el pluviómetro. Con la cuenca, que es este valor de aquí, subcatchment, aquí tenéis otra serie de valores. Fijaros que aquí tenemos, vamos a ver, mira, fijaros aquí, igual que en Nepanet, era en proyecto, no, era ver, editar, vale, quiero hacer lo de ver las opciones, esto aquí, ver opciones, no, aquí era ahí. Vale, o sea, si pinchamos aquí, aquí sale directamente las opciones. ¿Os acordáis que en Nepanet era ver opciones? Pues aquí directamente le digo, oye, ¿qué quiero ver? Quiero ver los números de las lluvias, de las subcuencas, de los nudos y de las líneas, ¿vale? Y también quiero ver los valores. Y aquí le voy a decir que quiero verlo grande, le pongamos 16.
Le damos al OK y fijaros cómo yo estoy analizando la subcuenca 6 y tengo aquí una serie de datos. El primer dato es ¿qué lluvia cae sobre 6? Pues yo aquí debería decirle, estoy haciendo un ejemplo aleatorio, pues le digo 1. Fijaros como directamente aquí ya la lluvia que yo meto en 1 sé que cae en el área 6. Y outlet quiere decir el punto de vertido. Fijaros que si yo ahora aquí pongo un 2, va a aparecer una línea que me comunica esta lluvia, la producción de escorrentía que se produzca en esta subcuenca se vierte en este nudo 2, ¿vale? Aquí tenemos otra serie de datos, el área de la subcuenca, la anchura, el porcentaje, el número, el porcentaje de área impermeable, el 25, ese por ciento sería impermeable. Bueno, pues en función de donde estemos, oye, que tenemos un jardín, pues ahí es más cantidad permeable. Que estamos en una zona que está muy urbanizada, pues el porcentaje de impermeable subiría. Aquí tenemos otra serie de datos que ya consideraríamos, ¿vale? Cuando estemos haciendo las prácticas. Pues fijaros que ahí tenemos las características de lo que tenemos que poner. En los nudos, si hacemos doble clic sobre el nudo, fijaros que aquí lo que te dice, bueno, pues este es el nudo y nos dice, los nudos unen dos o más conductos. Claro, unen dos tuberías que llegan, representan pozos de la red del alcantarillado. ¿Por qué se pone un pozo de registro? Pues se pone cada una determinada distancia. También se pone para unión de calles, para unión de canales, y son las zonas que pueden entrar en carga. Pues aquí tenemos los datos. ¿Qué datos tenemos que dar? Bueno, aquí tenemos los datos de entradas, esto es si consideramos una entrada puntual en ese punto, ¿no? Aquí lo que tendríamos sería una serie de datos, la máxima profundidad y la elevación. Aquí tendremos en cuenta la elevación del nudo, vamos a ponerle que es 90, y la máxima profundidad va a ponerle que es 2. ¿Vale? De tal manera que si nosotros miramos este nudo, fijaros que si ahora nosotros aquí pinchamos, voy a dibujar un perfil entre el nudo 2 y el nudo 9. Esto lo veremos luego en clase. Si os fijáis, yo he creado aquí un nudo. Claro, aquí no se ve porque esto está un poquillo mal, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que voy a ponerlo un poquillo más, 88, 97, 1,5, aquí vamos a ponerle 96, 1,8, 1,9, y esto le voy a poner que está a 95, ¿vale? Si os fijáis ahora aquí encuentro el camino y te lo pone. Vale, pues esto es porque me he equivocado. Esto es porque aquí he puesto 96, vale. Pero si os fijáis, ya le hemos dado el 90, que es el punto, la altura y la profundidad. O sea, el 90 es el punto bajo del... Esto, obviamente, esto no podría ser así. Esto es que lo he puesto rápido. Y no puede ser. Fijaros, 90, 98. Yo lo que quería poner era esto. 98 y esto 100, ¿vale? Vale, si os fijáis ahora, cuando dibujo esto, ya sí que sale. Si os dais cuenta, ¿qué es lo que hemos representado? Pues hemos representado el pozo de registro. ¡Ojo! La calle va, en principio, como yo le he indicado, por arriba. Fijaros que esta línea verde sería la línea de la calle. Pero nosotros hidráulicamente lo que nos interesa no es la línea de la calle. Nosotros lo que nos interesa es el punto bajo de nuestro pozo. Fijaros que aquí la tubería, como por defecto sale el valor, creo que es 1000, fijaros que aquí la primera tubería tiene un tubo de 1 metro. Bueno, pues esto habría que rehacerlo. Pero lo que sí que está claro, fijaros, es que en los nudos yo les he dado una cierta altura, ¿vale? O sea, es importante Por eso os decía que pueden ser... Por eso os decía que
que pueden ser almacenamientos, porque sí que es verdad que existe una serie de agua que se puede poner ahí puesto, ¿no? Que se puede almacenar. Vale, el vertido, outfall, es el nudo este de aquí, el nudo final. Bueno, pues el outfall, este nudo aquí que yo muevo, lo que básicamente, si os fijáis, el outfall tiene otra terminación. Aquí no se puede poner el punto bajo, aquí simplemente decimos el punto de vertido y damos la altura y ya está, ¿vale? Y los conductos representan las tuberías. Pues bueno, aquí esto se representa una tubería. Por defecto nos sale circular, pero ya veremos que tenemos de muchísimos tipos. Ojo, aquí maximum height, eso quiere decir la altura. Es decir, si yo estoy en circular y le he puesto 0,4, que es el valor por defecto, ahora esta tubería antes era 1 y si os fijáis ahora, esa tubería va a salir que ya no es de 1000, ahora es, fijaros, como ahora sale pequeñita de 400. La otra no la he tocado, la otra sigue siendo de 1000, pero esta sigue siendo de 400. O sea, esta sí que le he cambiado la dimensión. Fijaros como aquí va de 100 a 100,4. Es decir, los conductos se modifican con estos valores. Fijaros todos los que se pueden introducir. Nosotros aquí tenemos nosotros aquí tenemos de tipo circular, pero fijaros todo lo que hemos introducido. Oye, como el agua va en lámina libre, puedo meter de tipo rectangular, puedo meter trapecio, puedo meter rectangular, parabólicos, etcétera. Puedo meter, yo qué sé, este tipo. Puedo meter, en caso de un canal rectangular cerrado, pues también lo puedo poner. Como bien sabéis, se utiliza mucho, por ejemplo, el ovoide. Pues nosotros con el ovoide y dando la máxima, el H grande, la máxima altura, ponemos el ovoide de tipo normalizado. ¿Vale? Pues todos estos tipos se pueden introducir. O sea, no tenemos por qué hacer conductos circulares. Las bombas, bueno, pues las bombas se pueden introducir. Las bombas, al igual que las tuberías, son unos sistemas que necesitan dos puntos para definirse, es decir, no se pueden definir por ellos solos, y nosotros aquí podemos poner bombas para impulsar el flujo, ¿no? O sea, no es tan común como en hidráulica a presión, pero puede existir, ¿vale? Pues eso lógicamente se puede simular. Aquí, ¿qué se está mostrando? Pues aquí, en función del volumen que tienes que trasegar, pues se van arrancando bombas, por ejemplo. Según el caudal que necesites, vas arrancando bombas y se van parando. Pues ahí podemos poner una serie de sistemas. Todo esto son los iconos que aquí tenéis y que vamos a ir analizando, ¿vale? ¿Qué más se puede poner? Secciones transversales en tuberías abiertas. Fijaros aquí, esto sería un caso típico. Esto, si os fijáis, si estáis acostumbrados a trabajar con ECRAS, pues esto básicamente es muy parecido a la información que tenemos en ECRAS, ¿no? Pues bueno, aquí nosotros lo que tenemos que indicar es la sección transversal y los puntos donde estamos trabajando. Nosotros vamos a trabajar en estos puntos de aquí, lo que sería el canal. Vale, también tenemos controles que gobiernan los flujos o bombas, pues igual que teníamos con el EPANET, pues tenemos los controles. Si llega al nivel a tal punto, conecta la bomba, etcétera, etcétera. Y los aportes externos que reflejan los aportes que entran a la red a través de los nudos de esta. ¿Qué podemos considerar ahí? Pues hoy tenemos un aporte puntual porque nos viene agua del subsuelo, pues lo consideramos. Que tenemos un aporte de cualquier tipo. Eso se puede utilizar, lo podemos utilizar en la segunda práctica. Para calidad también podemos poner los procesos de contaminantes, de introducción de contaminantes, y bueno, también podemos considerar tipos de suelo y los tratamientos, ¿vale? Esto me lo paso un poquillo rápido porque no va a ser tan importante para nuestro trabajo. Entonces, ¿qué tenemos también? Bueno, pues
con series temporales, en nuestro modelo le metemos tablas para introducir las variables de tipo temporal. Por ejemplo, la precipitación, ya veremos, el caudal de entrante, la altura en un pozo, son variables que se pueden introducir dependientes del tiempo. Y curvas, pues sería la curva de una bomba, etcétera, etcétera. Serían una serie de variables que no son independientes del tiempo. Recapitulando y acabando la primera clase de presentación. Vamos si nosotros tenemos que realizar un proyecto y lo queremos simular con SWIM, primero, pues debemos identificar el punto de salida, debemos de determinar cómo van a ser nuestros pozos. Oye, quiero los pozos de tanta profundidad. Debemos de saber, con un estudio de dimensionamiento mecánico, cuál ha de ser la profundidad a la que tienen que estar nuestras tuberías. Tenemos que saber el tipo de tráfico que tenemos, etcétera, etcétera, y por dónde van a ir nuestros pozos y nuestras tuberías. Representaremos los objetos visuales en el área de estudio, pues un poquito representaremos todo lo que hemos visto anteriormente. Por un lado, las lluvias, por otro lado, los puntos físicos, lo introduciremos todos los datos y entonces, ¿qué haremos? Editaremos los objetos, es decir, haremos que nuestro sistema represente la realidad. Cuando consigamos que nuestro sistema represente la realidad, elegiremos cómo calcular, ya os digo yo que aquí la respuesta es clara, modelo de onda dinámica, y le daremos a simular, que es, al igual que anteriormente, simplemente con Run a Simulation, con el rayo, ¿vale? Y por último, analizaremos los ficheros de salida. Pues ya veis aquí que vamos a tener las mismas salidas que Panet. Salida en tablas, salida en gráficos y vamos a ver una salida distinta, que es la salida analizando un perfil, como hemos visto, como he hecho anteriormente. ¿Vale? Y bueno, lo importante, y con esto deseo finalizar la clase, no es saber manejar el software. Lo importante es interpretar los datos que me devuelve, ser capaz de representar la realidad y sobre todo que no se nos olvide nuestra labor como ingenieros, que consiste, nuevamente lo repito, en precisamente eso, que es ser capaz de interpretar la realidad. No me va a parecer interesante, no me va a parecer bien que digáis aquí el caudal es tanto, pero no quiero que lo entendáis, quiero que sepáis, en cierta manera, quiero que tengáis orden de magnitud. Para finalizar, también os deseo lanzar el siguiente mensaje. En los proyectos que habéis realizado de abastecimiento, siempre la tubería de abastecimiento es una tubería, pues ya habéis visto en vuestras prácticas que suele salir del orden de 100 milímetros, y porque es el valor mínimo que nosotros le hemos impuesto. Aquí en red de saneamiento, lógicamente, la tubería va a ser mucho mayor. La tubería mínima que vamos a encontrar en nuestra red de saneamiento, y fijaros que estamos tratando sectores pequeños de la ciudad, va a ser pues como mínimo 300. ¿Vale? Y en una red como Alicante, el valor mínimo de la red de saneamientos va a ser 300. Es decir, estas conducciones son mayores. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias por todo y espero que os haya parecido interesante. Un saludo, hasta luego.